Pues para todas las personas igual que se están conectando por internet, les damos la bienvenida. Siempre decimos que la parte más importante cuando una persona quiere conocer de Dios y va a un culto, no son las alabanzas, no es traer ofrenda, sino es ni cualquier otra actividad que se haga dentro del culto, porque cada culto puede ser de una manera diferente, ¿no? Pero eso no es lo importante, sino lo importante es qué te enseña Dios a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué te enseña Dios y qué mensaje tiene para los seres humanos y cuál es el mensaje que Él nos da día a día, verdad? Vamos a ir a dar testimonio, como siempre lo digo. Vamos a ir al capítulo número 12 del libro de Marcos, que siempre leo la mayoría de las veces este verso. Fíjate, Marcos, y en el capítulo 12. Y en el verso 28. Marcos capítulo 12, verso 28. Y la palabra de Dios dice así. Siempre les digo a la gente que lo más importante es de que nos sigan en las Sagradas Escrituras para que comparen y corroboren y vean si en realidad lo que el predicador está hablando o está enseñando está en las Sagradas Escrituras. Porque la teología habla muchas cosas y la mente de los hombres, pero nosotros tenemos que dirigirnos a las Sagradas Escrituras, como lo hicieron los santos apóstoles y los santos profetas, y los hombres y las mujeres de la antigüedad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y siempre digo, en cualquier lugar que me paro a predicar, siempre doy testimonio de que Dios es un solo Dios. Fíjate lo que enseñó el Maestro, el Señor Jesucristo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. Y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de todos. Al Señor Jesucristo se le acercaron los escribas, eran los que escribían y lo que se iba hablando y lo que se hacía en los tiempos respecto a las cosas de Dios. Ellos eran los escribas. Entonces ellos sabían escribir y sabían leer y traían la palabra de Dios y la estudiaban, y se acercaron, uno de ellos se acercó a preguntarle al Señor Jesús y le preguntó que cuál era el principal mandamiento. Cuando la persona se quiere acercar a Dios, lo primero que debe de entender es que Dios es uno, no que Dios son tres, ni que son dos, ni que son cinco, como ya muchas veces lo hemos dicho anteriormente. Tienen que reconocer primeramente la gente que Dios es un solo Dios. Ese es el problema que tenemos ahora. La gente dice muchas cosas en las congregaciones, pero Dios sigue diciendo en su palabra que Él es uno. La gente dice que Dios son dos, como la luz del mundo. Cuando baje, vamos a ver a dos, dicen ellos. Los mormones dicen, son 5 dioses y el Padre es Elohim. No conocen a Dios ni su nombre. Lo tienen ahí en su iglesia, pero no lo conocen. Dice, iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, dice. Pero no conocen el nombre de Dios, ni la función de Dios. No conocen nada. No saben incluso cuántos espíritus son Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia aquí que Dios es uno solo. Pero la gente dice, ¿cuántos que es Dios? 3, la Trinidad. Las iglesias supuestas cristianas dicen la Santísima Trinidad, igual que los católicos. Esas enseñanzas que vienen desde las profundidades del infierno y de las mentes de Satanás para desviar a la humanidad.
Para todos los que no conocen de Dios, lo principal, lo primero que debes entender aquí dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Cuando te dicen el primero es lo principal, lo primero que debes de entender y conocer es que Dios es un solo Dios y que Dios es espíritu. Y en cualquier parte que nos paremos, vamos a dar testimonio de que Dios es un solo Dios. Y ahora vamos a la parte más importante, como siempre lo decimos, lo más importante que la humanidad pueda entender, o no, que la humanidad pueda conocer, es el entender quién es Dios. Y qué es lo que pide Dios cuando te acercas a Él, ¿verdad? Fíjate lo que el Señor trae en este día. Hay algo bien importante, fíjate el tema que Dios ha puesto ahora en mi corazón para que lo predique. ¿Qué es lo más importante que el ser humano debe de saber? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Qué es lo más importante que el ser humano debe de entender o saber o conocer? Sí, la palabra. Pero dentro de la palabra, ¿qué es lo más importante que debes conocer? Dentro de la palabra de Dios. Eso es una parte. ¿Qué más? ¿No? Ok. Lo que la gente debe de conocer dentro de la palabra de Dios. Por eso hay tanta confusión en las congregaciones, hay tanta confusión en las iglesias y es un desorden por todos lados. No conocen quién es Dios. Pero fíjate lo que debes conocer tú. Primero debes de conocer, de acuerdo a lo que dice la palabra, quién es Dios. Debes de conocerte a ti mismo y debes de conocer quién es Satanás. Otra vez. Debes de conocer quién es Dios de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Debes de conocer quién eres tú y cómo funciona el ser humano. Y estoy hablando de su ser interior, cómo funciona y cómo eres. Y cómo es Satanás o quién es Satanás. No puedes ir tú a pelear contra un ejército, sino primero, los ejércitos del mundo sí se preparan, ¿no? Va a pelear Estados Unidos contra Rusia, un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial fue contra Alemania. Y primero conocieron a su enemigo y la potencia y el armamento que tenían y dijeron, estos de Alemania tienen más armamento y tienen más poder que Estados Unidos y que cualquier nación sola. ¿Y qué es lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial? Se unió Japón, se unió Rusia y varios países más, pero esos tres fueron los principales. Y así, de esa manera, con el armamento junto de esos tres, pudieron derribar a Hitler y a Alemania y a su imperio que él quería ser el dictador del mundo. Imagínate, es lo mismo en el camino de Dios. Ellos, antes de ir a atacar a los alemanes, los estudiaron, se prepararon para conocer cómo trabajaban y cómo atacaban y sus tácticas militares, ¿verdad? Es lo mismo acá. Nosotros tenemos que aprender cómo trabaja Satanás, cómo trabaja y cómo es la manera que Satanás y su ejército de las tinieblas funciona. Pero también tenemos que conocernos a nosotros mismos. Mira, tienes que conocer a Satanás y su reino de las tinieblas. Tienes que conocer cómo funciona el ser humano, cómo funcionas tú y cómo funciona y quién es Dios. De acuerdo a la palabra, no de acuerdo a la ciencia, no de acuerdo a la medicina, no de acuerdo a la filosofía de los hombres hueca, sino de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. El error que la gente comete es que no conocen a Dios de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Quieren mezclar o tienen mitos de quién es Dios. Porque es un mito que digan que Dios son tres cuando la palabra es clara. Sí, ¿verdad? Están errados en el conocimiento de Dios. Pero bueno, vamos a pasar. Vamos a conocer el día de hoy
quién es Satanás, quién es Dios y quién es y cómo es el hombre o quién es el hombre y cómo ataca Satanás al hombre. Vamos a empezar con Satanás. Vamos a ver cómo funciona Satanás. Vamos a ir a leer al capítulo 12 del libro de Apocalipsis primeramente. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Ahí vamos a empezar a leer. Vamos a empezar a leer en el verso 3. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, verso 3. Para toda la gente que está por internet, síganme en las Sagradas Escrituras para que aprendas quién es el enemigo de tu alma, de tu vida. Quién es el enemigo, el adversario, dice la palabra de Dios. Fíjate, capítulo 12 y en el verso número 3 dice así. Apocalipsis capítulo 12, verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola, ¿por qué su cola? Fíjate cómo enfatiza primeramente, pero vamos a ver. Y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son las estrellas del cielo? La tercera parte de los ángeles que Dios aventó, porque fue lanzado, dice la Biblia. Fue lanzado del cielo. Satanás con una tercera parte de los ángeles que le hicieron caso, que desobedecieron a Dios y que conocieron la maldad. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjate cómo lo describe. Lo describe a Satanás con una cola. Lo está describiendo como un gran dragón. ¿Qué es un dragón? A ver, ¿alguien me puede decir qué es el dragón? ¿Cómo es un dragón? Es un reptil. ¿Cuál es el animal que es un dragón aquí en la tierra? El dragón de Komodo. El dragón de Komodo tiene características y Dios lo está asemejando con las mismas características que tiene un dragón. Pero este no es solo un dragón, este es un gran dragón. O sea que tiene gran poder, que tiene gran fuerza, que tiene una gran autoridad. Fíjate, ¿eh? ¿Por qué? Porque engañó a una tercera parte de los ángeles. Las estrellas, Dios del cielo las asemeja como en el Génesis dice, y las estrellas se regocijaban cuando Dios creó las cosas. Significa los ángeles de parte de Dios se sorprendieron de la sabiduría con la que creó todas las cosas Dios. Fíjate, es un gran dragón. Vamos a describir cómo es un dragón de Komodo. Cómo trabaja un dragón de Komodo. Tiene veneno, como las serpientes también, ¿verdad? Es venenoso. Tiene una lengua parecida al de la serpiente, que tiene en la lengua partida como si fuera la serpiente, tiene partido en su lengua. Y se arrastra por la tierra y es como, es muy, ¿cómo es la palabra? No es sutil, la palabra tiene mucha astucia para cazar a su presa. Los dragones, hemos visto en la tele, ¿verdad? Cómo cazan a su presa. Y cuando cazan a la presa, cuando se la atrapan, le inyectan el veneno. Pero ¿a dónde se los comen primero? ¿Cómo? ¿De los pies? De la cabeza se los comen primero. Y Dios lo está asimilando a un gran dragón. ¿En dónde ataca Satanás a la gente? En los pensamientos de la gente. La cabeza es la parte de arriba del ser humano. Aquí vemos
aquí escuchamos, aquí hablamos, respiramos, tenemos el olfato. Aquí te ataca primero Satanás. La gente que usa droga y es adicta a la droga o al alcohol, con el olfato le tienta a Satanás cuando huele la cerveza o el alcohol o la droga. Los que inhalan droga o la gente que fuma cigarros. Huelen el cigarro y ¡ay, qué rico! Yo huelo el cigarro y me da asco. O la marihuana, la gente huele y la trae el olor. Porque Satanás sabe que a través de la cabeza del ser humano es como ataca a la gente. Y Dios lo está comparando aquí con un gran dragón. Y sigue diciendo, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y lo arrojó sobre la tierra. Vamos a parar ahí. Fíjate, ahorita lo seguimos. Y vamos a leer bastante. Dice que lo arrastró con su cola. Satanás tiene cola, un ángel tiene cola. Dice la Biblia. Vamos a ver quién era Satanás y ahorita se le seguimos ahí. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28 de Ezequiel. Vamos a ver si tenía cola este ángel. Fíjate, qué increíble. Ezequiel, capítulo 28. Fíjate. Capítulo 28 del libro de Ezequiel. Verso 13. Verso 12. Verso 11. Vamos a empezar en el verso 11. Capítulo 28 del libro de Ezequiel. Estamos viendo, primero vamos a desglosar cómo es el enemigo. Tienes que conocer al enemigo. La gente tiene que conocer cómo funciona Satanás para que no te destruya. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. También lo compara Dios con un león. Un león, al igual que el dragón de Komodo, busca su presa, anda rondando, dice. Se esconde por ahí, atrás en donde no lo veas. Pero estamos hablando, en la realidad es que él es un espíritu. Vamos a leer capítulo 28, verso 11. Dice la Biblia que con la cola arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo, o sea, las estrellas del cielo. Pero ¿Satanás tiene cola? ¿Lucifer tiene una cola? ¿Los espíritus tienen cola? Vamos a ver, aquí nos lo va a decir la escritura. Capítulo 28 de Ezequiel, verso 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Satanás era, antes de ser el dragón, el gran dragón, era el sello de la perfección. Era hermoso, era perfecto, dice Dios aquí, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Satanás era sabiduría y estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. ¿Qué son las flautas del ser humano? En el libro de Jeremías dice: las flautas de los seres humanos es su voz que tiene para hablarle a la gente. Como estamos viendo ahorita, que se arrastró con la cola. Con la cola arrastró una tercera parte. Pero aquí no dice que tenía cola, ¿verdad? Vamos a ver ahorita cuál es la cola. Sigue diciendo: ¿qué era Lucifer? Tu querubín grande. Era un querubín y era grande. Protector, él protegía. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste.
En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El día que se halló maldad, se acabó la perfección de este querubín protector. A causa de la multitud de tus contrataciones, ¿qué fue lo que hizo? Contrató. Él es el primer contratista de la tierra. Bueno, del cielo fue esto. ¿Qué es un contratista? Cuando una persona quiere construir algo, va y contrata gente para hacer una casa, un centro comercial, una empresa, una fábrica. Aquí dice que él fue el primer contratista. ¿Por qué? Porque aquí dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, los contrató. O sea que le está dando un pago, ¿eh? Cuando te contrata a alguien, te da un pago. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Fíjate, era hermoso, pero se creyó tanto porque Dios lo hizo tan precioso que se exaltó su corazón y se creyó mucho. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que te miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Una pregunta, ¿tenía cola este querubín? Tenía piedras preciosas sobre sus vestiduras, dice aquí. Tenía sabiduría, se la quitó Dios, pero jamás tiene cola. ¿Qué es la cola? Pero ¿por qué dice acá en Apocalipsis? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Cómo es? ¿Por qué dice Apocalipsis? ¿La Biblia miente? ¿Se contradice? Isaías, capítulo 9, ahí nos da la respuesta de por qué la cola. Vamos a leer Isaías, capítulo 9, verso 15. Dice la Biblia que con la cola, ya vimos que él no tiene cola. En el capítulo número 9, verso 15 dice así. Isaías capítulo 9, verso 15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué hizo Lucifer? Enseñó mentira. ¿Y cómo enseñas mentiras? Con palabras. El profeta que enseña mentira es la cola. Satanás es un profeta que es la cola que enseña mentiras. Con la tercera parte arrastró. Con la tercera parte de con la cola, o sea, con sus palabras, con sus mentiras, arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Porque les enseñó la maldad. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿No lo entiende? No. Pero ¿cómo va a ser extraño? Ahí está. Dios trabaja de esa manera. A unos profetas les dice que escriba algo en la escritura, a otros les dijo que escribiera otra cosa para nuestra enseñanza. Fíjate, con la cola, o sea, con las mentiras, con la maldad, contrató a estos ángeles y les engañó. Y Dios los echó del cielo. Seguimos leyendo ahí.
En el capítulo 12 de Apocalipsis seguimos leyendo. ¿En donde nos quedamos? Sigue diciendo en el 6, capítulo 12, verso 6. En el 7 vamos a darle ahí. Capítulo 7, verso 12. Y después hubo una gran batalla. No fue después. Eso fue antes de que Dios lo aventara. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Fíjate, el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta ahí le dejamos. Ahora lo dice dragón, ahora lo dice como lo describe Dios, le da otro título, le dice que es también la serpiente. Y vamos a leer en Génesis 3. ¿Quién engañó? El diablo, Satanás. La palabra Satanás significa adversario de Dios. Fíjate. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Perdón, de Génesis. Disculpa. Génesis capítulo 3. Verso 1. Capítulo 3, verso 1 del libro de Génesis. Dice que es el gran dragón, pero también le dio otro título Dios ahí, la serpiente antigua. Si tú te vas a las civilizaciones de la antigüedad, en las civilizaciones de la antigüedad en todo el mundo, tienen a la serpiente como Dios. Aquí en México, ¿cómo tenemos? En la bandera de México, ¿qué está? Está una águila devorando una serpiente. Y luego de los aztecas, el dios de los aztecas era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y aquí Dios dice, en el libro de Apocalipsis dijo, la serpiente antigua. Corrobora todo lo que las civilizaciones hacían, ¿no? Fíjate, capítulo 3 del libro de Génesis, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Era un animal la serpiente? Es figurativamente, lo está explicando Dios, lo está comparando con una serpiente por la maldad y la astucia con la que obra para atacar la cabeza del humano, del ser humano. Fíjate, la cual dijo a la mujer, ¿las serpientes hablan? ¿Cómo le va a decir una serpiente a la mujer algo? No era, la está describiendo de una manera, con que Dios os ha dicho, no comeréis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Cómo fue que atacó a Eva? Con las palabras, lo mismo que hicieron con ellos, porque la Biblia dice en el libro de Enoc que no fue ese querubín protector el que engañó a Eva, dice que fue Gadriel, uno de sus ángeles de él, que se vinieron, que Dios los echó de la tierra, que los contrató, dice ahorita, leímos, ¿no? Uno de los tantos que contrató, vino y engañó, y era sutil,
astuto como una serpiente, Gadriel, al momento que está engañando a la mujer. ¿Cómo la atacó? Lo mismo que hizo Lucifer fue lo mismo que hizo Gadriel con Eva. La engañó con palabras, le atacó su cabeza de la mujer. La atacó en el oído, la atacó en la vista, en sus pensamientos y en sus emociones que están aquí. Supo cómo atacar para hacerla caer. Dios lo describe a Lucifer, a Satán, como una serpiente antigua, como el gran dragón. La serpiente, al igual que el dragón, ¿qué es lo que hace cuando va y mata a su presa? ¿Cómo lo hace? A ver, ¿cómo mata a su presa la serpiente? No todas las serpientes hacen eso, pero unas. Se va la cabeza y se enredan en la cabeza. Y después se la traga en la cabeza. Lo mismo que el dragón, ¿verdad? Una característica que tiene Satanás y su reino de las tinieblas es de que a través de la cabeza, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que comemos, de lo que pensamos al momento de ver, así nos ataca. Con palabras. Eso es lo que hace este adversario de Dios. Pero la gente son tan inocentes en las congregaciones que no entienden cómo funciona. Cuando viene Satanás y se pone, me tengo que apartar me tengo que apartar de mi maldad, para que Satanás no me destruya. Porque Dios nos advierte aquí en la Escritura. Nos advierte cómo funciona y cómo trabaja este ángel protector. Dice querubín protector, le dice Dios. Era un querubín. Vamos a seguir leyendo Isaías capítulo 14, verso 12. Estamos viendo que la gente en el mundo entero tiene que conocer cómo funciona Satanás, quién es, cómo trabaja el ser humano, cómo es que funciona el ser humano de acuerdo a las Sagradas Escrituras y cómo es la función y quién es Dios de acuerdo a la Escritura, no lo que cuenta la gente allá afuera. Fíjate, capítulo 14, verso 12 de Isaías. 14, verso 12 de Isaías. Capítulo 14 del libro de Isaías, verso 12. Catorce, 12. Cuando lo tengan, me dicen amén. Capítulo 14 de Isaías, verso 12. Capítulo 14 y verso 12, y dice así la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué es lo que siente, qué es lo que piensa él? Es lo que piensa Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta la muerte, hasta la tumba, hasta el infierno. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra,
que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. ¿Quién es para Dios ese querubín? Es un vástago abominable, un hijo que le causa abominación a Dios, porque Él es su padre, ¿eh? Acuérdense de esto, el padre de Satanás o de el querubín protector Lucifer es Dios, porque Él lo creó. Vástago, le dice, eres un hijo abominable, le dice, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No serás nombrado para siempre descendencia de la descendencia de los malignos. Fíjate los pensamientos de este Satán, de este querubín protector. Es para Dios un hijo abominable, porque le enseñó a los ángeles la maldad. La aprendió primero él, después se le enseñó, los contrató, hicieron un pacto. Fíjate, vamos a leer, fíjate, porque estamos hablando de las contrataciones. Vamos a leer en el capítulo número 6 del libro de Enoc. Enoc capítulo 6, verso 3. Capítulo 6, verso 3 del libro de Enoc. Dice así: entonces Shemihasa, que era su jefe, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción. Este es un ángel que Dios desterró, se llamaba Shemihasa y era un líder de muchos ángeles. Dice: temo que no querrás cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, bajo una maldición, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo maldición. Estos no están jugando, Estos no juegan como los de las iglesias, Como la gente en las iglesias que vienen y dicen que son predicadores y que son de Dios y que son apóstoles. Estos no juegan, Estos vienen y a la cabeza, a destruir a la gente a la cabeza, a matarte, a llevarte al infierno. Y aquí está lo que dice la escritura, lo comprueba el libro de Enoc. ¿Qué dice Enoc? Que hicieron un juramento y se comprometieron. Están unidos ellos, todos juraron unidos y se comprometieron los unos con los otros bajo maldición, bajo hacer cosas malas, bajo destruir a la gente. No es un juego. Esta es la función que tiene Satanás. Conoce primero a tu enemigo. La gente en las iglesias no les enseñan quién es el enemigo. Tenemos que conocer primeramente quién es el enemigo. Shemihasa era jefe de 200, dice el libro de Enoc. Estaba a cargo de 200 ángeles, de los cuales echó Dios del cielo junto con el querubín protector Lucifer, o Luzbel, o la luz bella. Hay muchas traducciones para eso, ¿no? Aquí dice lucero de la mañana, dice en Isaías. Era el lucero, era la luz, era sabiduría
de parte de Dios, pero se corrompió. Es soberbio, dice aquí. Descendió al Seol tu soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán en tu cama y gusanos te cubrirán. Soberbia tiene Lucifer. Entonces, cuando tú conoces una persona que tiene soberbia, te das cuenta que es de Satanás. Si las características tienes que tiene este querubín, eres porque es tu padre. Si tiene las características de Dios, es porque Dios es tu padre. ¿Verdad? Conoce al enemigo. Capítulo 4 del libro de la segunda carta de los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Abran los ojos, que la gente debe de entender todo lo que está en las Sagradas Escrituras. Esto no te lo enseña la teología. Esto no te lo puede enseñar la teología. Esto no te lo enseña la demoniología que enseñaban o que enseñan en las iglesias. La guerra espiritual. Esto te lo enseña Dios a través de su espíritu y de su palabra. Poniendo Dios en un hombre su espíritu y él hablando a través de su boca, como dice las Sagradas Escrituras. Fíjate, capítulo 4, verso 4 de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso número 4. Es una serpiente, Satanás. Es un león buscando a quien devorar. Te tiende trampa para atraparte, para atacar tu cabeza, tus pensamientos. Capítulo 4, verso 4 de la segunda carta a los Corintios dice así: en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, no se está refiriendo al Creador, al Padre, a Cristo Jesús, significa que está hablando de el adversario, porque para la gente de este mundo, cuando no tienes la sabiduría y el conocimiento y no sirves al único Dios verdadero, tu Dios, ¿quién dijimos? Y tu padre es Satanás, Lucifer, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Los cegó, no los deja ver y no tienen entendimiento porque no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate, Satanás, el Dios, lo llama la Escritura el Dios de este siglo, que se ciega o se cega o cegó, está hablando en pasado, cegó ya, o sea que ya está hecho, porque en el principio, cuando estaba Adán y Eva, ahorita lo leímos, le cegó el entendimiento. Al momento que ella tuvo esa necesidad o esa, ¿cómo se dice? ¿Cómo? No. Puedes tener el contacto y lo puedes rechazar. ¿Qué le pasó a José el soñador? Vino la mujer de parte de Satanás, se le insinuó, se dio la vuelta y se echó a correr. La palabra que buscaba es lo que dice aquí en el capítulo 3 del libro de Génesis. La mujer vio que el árbol era bueno, agradable a sus ojos, codiciable. Eso es lo que buscaba. Cuando los seres humanos tienen en su corazón la codicia, se van detrás de Satanás y los atrapa. Y en las congregaciones no es la excepción. Hermano, ¿por qué habla de las congregaciones? Hermano, porque no conocen contra quién están peleando.
No conocen al enemigo, no lo conocen ni de los pies, menos de su cabeza, menos de sus emociones. Porque él también tiene una cabeza, tiene unas emociones y tiene, nos estamos viendo cómo funciona o cómo siente o cómo piensa él. Pero ¿por qué habla en contra, hermano, de las iglesias? Porque están camino al infierno, el 99% de las congregaciones. Pero no puedes hablar, tienes que tener amor para el prójimo. El mejor amor que la persona puede tener es que te digan la verdad. Si te dicen mentiras, te vas al infierno y te condenas. Pero tú decides. Yo te predico la verdad de parte de Dios, pero tú decides si dejas la prostitución, tú decides si dejas de ser adúltero, tú decides si dejas la pornografía, tú decides si dejas la maldad, si dejas de robar, de drogarte, de alcoholizarte, de obedecer, si quieres empezar a obedecer lo que dice la palabra. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen en Dios, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La escritura te dice todo esto. William Branham predicó cuando estuvo en la tierra vivo ese hombre, muchas verdades, pero mentiras. Era como Satanás. ¿Por qué? Porque él dice que lo que en el Génesis comió, que no era una fruta. Claro que no es un fruto. El fruto está hablando que de unas palabras con las que engañó. Ahorita estamos viendo, Satanás engañó a los ángeles con palabras. Engañó a Eva, Gadriel, con palabras. Pero William Branham dijo que tuvo que la serpiente tuvo hijos con Eva. Físicamente. Espiritualmente puede ser, porque eran hijos espirituales. Los hijos del pecado son hijos de Satanás, los que siguen con sus acciones. Pero físicamente él decía que nació Caín, que nació de Eva y que Satanás la embarazó. Así es. Uno de los cuantos personas más falsos profetas. Y ahora ya no siguen a Dios la gente. Los branhamitas se llaman porque lo adoran a William Branham. Y dicen que es el ángel de la trompeta que tocará, el séptimo ángel de la trompeta del Apocalipsis, y que va a volver. Ve las mentiras que la gente dice. O que dicen los de la luz del mundo. Que Aarón Joaquín era un apóstol. Primero era profeta y luego le cambiaron a apóstol. Y luego o eres apóstol o eres profeta, o eres ministro, o eres músico. Lo que Dios te llamó a hacer, eso eres. Ni más ni menos puedes ser. Si no eres nada, no eres nada. Pero estos quieren ser, engañados por Satanás. Vamos a conocer ahora quién es Dios y qué características tiene Dios. Fíjate, vamos a empezar a leer. Vamos a ver quién es Dios. ¿Qué características? Ahora vimos cómo funciona Satanás y cómo trabaja Satanás. Ahora vamos a ver quién es Dios. ¿Qué características tiene el Dios de la Escritura? No el Dios del sistema religioso que se llama cristianismo, porque aquí en la tierra le llaman, es que yo pertenezco al cristianismo. Nosotros no pertenecemos a ningún cristianismo. Nosotros pertenecemos al camino de Dios, que es el camino de la santidad. Fíjate, bueno, si tú quieres seguir a Dios, tienes que pertenecer al camino de la santidad de Dios. Fíjate, capítulo 15, verso 3 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 15, verso 3.
Éxodo capítulo 15 y en el verso número 3. Libro de Éxodo, el Antiguo Testamento, o Pentateuco le llaman los judíos, ¿verdad? Que son los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 15, verso 3. Dice así: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Otra vez, Jehová es varón de guerra. En el Antiguo Testamento, vamos a explicar un poquito esto, todavía no le había revelado el nombre Dios a la humanidad. El nombre de Jehová, o Yahvé, o Yahweh, solo era decir yo soy Dios, que fue lo que le dijo Dios a Moisés. Y de eso que le dijo Dios a Moisés, agregaban palabras como Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová provee, o Jehová el proveedor, o Dios el que me provee todo. Abraham decía esto. Esa era una característica, pero no significa que era el nombre de Dios. Pero ellos lo mencionaban de esta manera porque eso es lo que les había dado Dios en aquel tiempo. Fíjate. Y dice, Jehová es Dios, es varón de guerra. Hay un hombre que anda por internet ahí, y se me hace que es chilango, de la Ciudad de México, y dice que el Espíritu Santo es una mujer y que Dios es una mujer. Ahí búsquenlo por internet, ahí sale en YouTube. Y tiene congregación y la gente le cree. El hombre trae el pelo largo hasta acá y dice que Dios es una mujer. Lo mismo que esa película. Y le toca, gracias Madre Espíritu Santo, dice. O sea, dice que Dios es un espíritu femenino. Nah, no es cierto. Aquí que dice, Dios, o sea Jehová, es varón de guerra. Satanás también vimos que él es un espíritu que hace guerra contra la humanidad, pero dice la escritura que Dios también su característica es que es un varón y que él es un varón de guerra. Guerrea por nosotros. Hay muchos versos en el Antiguo Testamento en donde dice eso. Y Dios peleaba por el pueblo de Israel, ratificando o confirmando lo que dice las Sagradas Escrituras aquí. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras aquí? Que Jehová, Dios, es varón de guerra. Una característica de Dios. Ya vimos características del diablo, ahora característica de Dios. Dios es un varón. Y los varones van a la guerra. Ahorita también las mujeres ya van a la guerra, ¿verdad? Pero está hablando, son pocas, ¿no? Pero está hablando que Él es un varón y Él es un varón de guerra, que te protege en contra del reino de las tinieblas. Prosigamos leyendo la escritura. Capítulo 19 del libro de Levítico, verso 1. Levítico capítulo 19, verso 1. Levítico capítulo 19, verso 1 dice así. Ya vimos que Dios es ¿qué? Es un varón. Es un varón. Satanás ¿qué es? Un querubín. Y Dios lo describe como un varón. La Biblia no significa que sea un hombre, significa que tiene las características varoniles.
como un hombre. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿Qué debe de ser la gente? Tienen que ser santos, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Otra característica de Dios, ¿qué significa? Que Él es santo. ¿Qué significa santo? ¿Cómo Dios va a ser apartado para Dios? Que no hay maldad en Él. Él creó el mal, dice la Escritura, pero no hay mal en Él. Él es justo, Él juzga con justo juicio. En Él hay amor, hay bondad, todo lo bueno. Creó las cosas. No creó al querubín protector. Lucifer no lo creó siendo malo. Ahorita leímos, lo creó con el sello de la perfección, con la hermosura, con sabiduría. Las características que le dio Dios a este querubín protector, dice, era protector, protegía. Pero aquí Dios dice que Él es santo y que la gente debe ser santa. Dios es santo, sin maldad, diferente, perfecto, grande en sabiduría, en todo conocimiento. Él es la sabiduría. Tiene sabiduría y es santo. Prosigamos. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio, verso 39. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Capítulo 32, verso 39 del libro de Deuteronomio dice así. Características de Dios. ¿Qué característica tiene? Que es santo, vimos, y que Él es un varón de guerra. Tiene las características de un hombre. Sigue diciendo. Capítulo 32 de Deuteronomio, verso 39 dice así. Ved ahora, miren ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Que dice otra característica de Dios es de que Él es el único Dios verdadero y que no tiene ningún Dios con Él a un lado. Como mucha gente dice, está el Padre en el cielo, está Jesucristo al lado, a la diestra. Pero aquí ¿qué dice? Que está solo. La Biblia dice que está a su diestra. Significa que Jesús tiene todo el poder de parte de Dios. Cuando Él estuvo aquí en la tierra y se manifestó Dios a través de ese hombre para enseñar y para que Dios fuera glorificado. No hay dioses conmigo. Sigue diciendo, fíjate las características de Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. O sea, Dios da la muerte y Él es el que quita la vida. Yo hiero, o sea, Él te lastima y Él te sana. No hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién puede pelear contra Dios? ¿Quién puede cambiar la voluntad de Dios? Nadie. Increíble. Este Dios que habla la Biblia está solo, no tiene ningún otro Dios a un lado de Él.
Él tiene el poder para dar la vida y dar la muerte, dice. Y dice otra cosa. No hay otra característica. No hay quien pueda librar de mi mano. Si Dios dice, voy a destruir a Tijuana el día de mañana porque se me antojó, Él lo destruye por su maldad que hay en Tijuana. Y se dice, y solo voy a salvar a 10 familias y todos los demás se van a morir. Así sucede. Porque yo digo, dice Dios, y Él se hace lo que Él dice. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Esta es otra característica. Él hace vivir, Él hace morir, Él hace que la gente se enferme. Él permite que la gente se enferme, como dice el libro de Job. No significa que Dios diga, enférmate, como si tuviera maldad Dios, sino que en el libro de Job te explica a profundidad y te dice que vino Satanás y se presentó delante de él y le pidió permiso a Dios para lastimar y para enfermar y destruir a Job. Y Dios lo permitió. Pero el que trajo todo esto en ese acontecimiento fue Satanás y su reino. Hay otras veces en el Antiguo Testamento que sí mismo Dios manda la enfermedad. Se robaron el arca del pacto en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios. Los filisteos robaron el arca del pacto y les mandó tumores, así es. Dios les mandó los tumores. Y después hicieron una ofrenda los filisteos y regresaron el arca del pacto con una ofrenda y le pidieron perdón por haberle robado el arca del pacto que tenía el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Vamos a seguir leyendo. No saben las características, las iglesias de Dios. Ya vimos las características de Satán y de su reino, del querubín y cómo trabajan sus ángeles, los que contrató, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora estamos viendo cómo funciona Dios. El problema principal de las congregaciones que no conocen y no pueden saber, primero porque no creen en los apóstoles. Ahí, cuando tú dices, no creo en algo que la Biblia dice, que enseña que tienes que creer, ya le dijiste a Dios, no me interesa tu sabiduría, no quiero tu conocimiento. Como dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, no queremos tu conocimiento. Preferimos que nos digan mentiras. La gente prefiere las mentiras. Pero Dios es un Dios bondadoso y Él levanta gente. Él levanta gente que con la verdad, con su palabra, a través de su Espíritu Santo que lo mete en los hombres, que traen la verdad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 7 de Mateo, verso 24. Capítulo 7, verso 24. ¿No conoce la gente quién es Dios? Ya vimos, Dios es un varón. Tiene las características de un varón. Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7, verso 24. Las características que tiene Dios es que es santo, que es un varón de guerra. Eso vimos. Él tiene todo el poder, porque Él dice que Él da la vida y da la muerte. Y que no hay nadie de lo que existe que se pueda oponer a su poder y a su voluntad. Tan grande es el Señor, fíjate. Capítulo 7 de Mateo, verso 24. Esto les falta a la gente, conocer quién es Dios. Cualquiera pues que hoy me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué pasa cuando la gente obedece las sagradas escrituras y escuchan las palabras que manda Dios a un verdadero hombre de Dios que predica y las obedeces? Dios lo compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre
la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que obedece la escritura, obedece la palabra de Dios. Fíjate, va a venir el diablo y te va a querer destruir a ti, a tu familia, pero como está sobre la roca, y dice la escritura en el Antiguo Testamento, y la roca que le seguía era Cristo. Eso dice en el libro de los Hebreos. Y la roca que lo seguía era Cristo. Y aquí dice, y el que edifique su casa sobre la roca, o sea, el que edifique su casa sobre Dios y su palabra, no va a ser vencido por el reino de Satanás. Van a triunfar el día que el Señor vuelva sobre las nubes. Dice la escritura que va a volver, va a subir a las nubes, arrebatado juntamente con los santos que sean resucitados de la antigüedad y los que están en el tiempo presente. Si te toca estar vivo en ese tiempo de su venida, no te puede destruir Satanás, por más que tenga todas sus artimañas. Sigamos leyendo. Veíamos que decía, Jehová es varón de guerra. Significa Dios es un varón de guerra, pero eso no significa que sea Jehová el nombre de Dios. Otra característica que tienes que conocer, que Dios es uno, que Dios es santo. Sí, ¿verdad? Que el camino de Dios es la santidad de Dios. Dice Jehová, sean santos porque Jehová su Dios es santo. Sean como su Padre, tengan las mismas características, porque tienen que ser como yo para poder entrar a la Nueva Jerusalén. El que no sea como yo, lo va a desechar. No podrá entrar. Fíjate, sigue diciendo las Sagradas Escrituras. Capítulo 5 del libro de la segunda a los Corintios. Vamos a leer primero Lucas. Vamos a leer Lucas primero. ¿Por qué no entiende la gente esto? No conocen cómo trabaja Dios y sus funciones y sus características de acuerdo a la palabra, y no conocen al enemigo, no se conocen a ellos mismos tampoco. Porque la escritura dice, lo más corrupto, lo más malvado que hay en el ser humano es su corazón. Y la gente en el mundo dice, qué buen corazón tiene esta persona. Es una mentira. La palabra dice que es lo más corrupto y lo más malvado. O sea que somos malos todos los seres humanos. Ocupa el Espíritu de Dios meterse adentro de ti para que te transforme. ¿Por qué haces berrinches? ¿Por qué gritas? ¿Por qué maldices? ¿Por qué robas? ¿Por qué desobedeces a tus papás? ¿Por qué? Porque no tienes el Espíritu de Dios. Ocupas obedecer lo que dice la palabra. Capítulo 24 del libro de Lucas, verso 45. Lucas capítulo 24, verso 45. Lucas 24, verso 45. El Evangelio de Lucas dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Otra vez. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Otra característica de Dios: Él te abre el entendimiento a la gente para que entiendan las Escrituras. Si no te abre Dios el entendimiento, te vas a morir y nunca vas a entender las Sagradas Escrituras. Ocupas pedirle a Dios que te abra el entendimiento, porque esa es otra característica que Él hace: te abre el conocimiento, tu capacidad para que entiendas lo que dice su palabra. Aunque el predicador esté ungido de parte de Dios y que tenga su Espíritu Santo,
No pasa nada si Dios no te abre el entendimiento para que comprendas las escrituras. Esa es otra característica. Fíjate, ¿por qué la gente no entiende? Vamos a leer en Lucas ahí mismo. ¿Es Lucas o Juan? Lucas. Capítulo 1, verso 31 de Lucas. ¿Por qué la gente no entiende? Hablando del nombre de Dios. Tienes que conocer su nombre, ¿no? Porque tienes que saber a quién le vas a orar. Tienes que conocer esa característica de Dios. Pero antes de Lucas vamos a leer Juan 4:24. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Estamos viendo las características, cómo funciona Satanás y cómo funciona Dios y sus características que Dios tiene. Fíjense lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Otra vez. ¿Qué es Dios? No, es un hombre. ¿Es un hombre Dios? Eso no es un hombre. No. No me entendió. ¿Dios es un hombre? No. Ajá. Dios es un espíritu. Hombre me refiero al ser humano. ¿Dios es un ser humano? No. Dios es un espíritu, dice las Sagradas Escrituras. Y Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor Jesús le explicó ahí a la mujer y le dijo: Dios es un espíritu. Pero se levantan hombres y dicen que son Dios. Se levantan mujeres. Ahí por internet hay una mujer que dice: yo soy Jesucristo, el verbo de Dios, dice. Yo soy Dios en la carne. Una mujer dice por ahí. Su esposo decía lo mismo. Y se murió su esposo. ¿Qué Dios se muere? Si fuera Dios no se muriera. Porque el único Dios verdadero no se enferma. Pero esa señora se enferma igual que su esposo se enfermó y se murió. Que también decía que era Dios. No recuerdo el nombre de la secta esa, pero muchos hombres dicen lo mismo. Y han dicho y van a seguir diciendo. Y el Señor Jesucristo nos los enseñó en los evangelios. ¿Qué dijo? En los tiempos postreros vendrán y dirán unos: he aquí el Cristo, he allá el Cristo, pero no le creeráis, dice. Que no le creas a los falsos cristos. Mucha gente se levanta, pero aquí dice Dios que Dios es un espíritu, no es un ser humano. Luego dicen: Jesucristo era Dios todopoderoso. Sí, pero ¿qué parte de Jesucristo era el Dios todopoderoso? Porque Dios dice que Dios, en el libro de Números, dice que Dios no es un hombre. No significa que Dios no sea un varón. Son palabras diferentes. Dios no es un ser humano, te está diciendo en Números. Aquí te lo corrobora el Señor Jesucristo. Él dice: Dios es espíritu. Vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 31. Lucas, características, Esa es otra característica de Dios. Tienes que conocer que Dios es un espíritu. Es el espíritu eterno, es Padre también, dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. Él es el Padre de la creación. Fíjate, es Padre, es santo. Es espíritu, dice la Biblia. Dice también, ahorita lo leímos en Deuteronomio, que no hay dioses con él. Dice que él mata y él da vida.
Capítulo 1 del libro de Lucas, verso 31 dice así. ¿De dónde vino el nombre de Dios? Porque en el Antiguo Testamento decían, tienes que conocer el nombre de Dios para entender quién es Dios. Lo que le dijo Dios a Moisés es, yo soy Dios. No le dijo, este es mi nombre. Le dice, irás y les dirás esto. Yo soy Dios, me mandó. Pero todavía no era el tiempo. A la mamá de Sansón y a su papá le preguntaron a Dios, se les apareció Dios. A la mamá de Sansón y a su papá. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Le preguntaron. Y le dijo, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo para que yo te enseñe o te revele mi nombre. Que su nombre iba a ser revelado aquí a María. Capítulo 1, verso 31. Dice así, del libro de Lucas. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. ¿Cuál es el nombre? Pero ¿quién le dijo? El ángel le puso el nombre. Dios le puso el nombre, pero el mensajero fue el ángel. Y le dirás y le pondrás y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Características, ahí te está diciendo también. El nombre. El ángel le dice, ponle este nombre, ¿verdad? Ahora vamos a leer. En los evangelios. Capítulo 17, verso 26 del libro de Juan, Evangelio de Juan. ¿Qué nombre predicaba el Señor Jesucristo? 17, 26 del libro del Evangelio de Juan. Una pregunta. ¿Qué predicaba o en qué nombre predicaba qué nombre predicaba el Señor Jesús? ¿Y cuál es el nombre de su Padre? ¿Dios es un nombre? Le pregunto. O sea, papá es nombre. ¿Dios es nombre? Entonces, ¿qué nombre predicaba? Vamos a seguir leyendo. Capítulo 17, verso 26. Vamos a empezar el 25. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 25 dice así. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El nombre del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? ¿No? Vamos a leer en Marcos. Mateo. Vamos a leer en Mateo al final. Mateo capítulo 28, verso 18. Verso 17. Capítulo 28 de Mateo, verso 17. 28, 17 de Mateo. Dice así la palabra de Dios. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. O sea, el mismo nombre del Padre es el mismo nombre del Hijo. Y del Espíritu Santo es el mismo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 2:38. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál es el nombre del Padre, porque les dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre. Jesús dijo, yo les di a conocer tu nombre, Padre. Pero también dice que te bautices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el cual encierra un solo nombre. Veamos en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, y aquí te dice cuál es el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Él está bautizando en el nombre, el cual es el nombre del Padre, en el cual es el nombre del Hijo y en el cual es el nombre del Espíritu Santo. Es uno solo, pero el ángel se lo heredó. Lo heredó Jesús, el nombre del Padre. Y el nombre del Padre es el nombre de Jesús. Yeshua, Jesús, Jesus. Ese es el nombre de Dios. Tienes que conocer las características de Dios y su nombre. Él es santo, Él es uno, tiene todo el poder y su nombre se llama Jesús. ¿Y por qué dijo el apóstol Pedro Jesucristo? Porque Cristo es una función de Dios. Porque yo me llamo Jesús. Si me bautizaran nomás en el nombre de Jesús, ¿en cuál Jesús? Cuando dice Cristo y la roca que lo seguía era Cristo, o sea, es el nombre de Dios. Por eso lo tradujeron de esa manera. Vamos a leer capítulo 5 de Segunda de Corintios, verso 19. La segunda carta a los Corintios, verso 19. ¿En dónde estaba Dios? Dijo que le dio a conocer su nombre. Y luego la característica que tienes que le dio a conocer es que Dios estaba ¿en dónde? Fíjate, por eso se equivocan los trinitarios y dicen, es que cuando veamos a Dios, vamos a ver a dos, vamos a ver a tres. Fíjate, capítulo 5, verso 19 de la segunda carta a los Corintios dice así, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, que Dios estaba en Cristo. Cuando alguien está en, significa que estaba adentro de él. Estaba en Cristo. El hombre no era Dios, pero Dios estaba dentro de ese hombre, reconciliando consigo al mundo, trayendo la salvación a la humanidad. A través de Jesús nos dijo que él dio a conocer el nombre del Padre. Hebreos capítulo 1, verso 4. Hebreos capítulo 1, verso 4 dice así. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿De quién habla? Del Hijo.
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí está diciendo la Escritura. El nombre del Hijo lo heredó del Padre, como nosotros heredamos de nuestros papás los apellidos. Sí, ¿verdad? Y también el nombre, porque ellos no lo ponen. Entonces, cuando Jesús dice, está dando, el Hijo de Dios está dando, he dado a conocer tu nombre, Padre. Está hablando de que el nombre que dio a conocer es el nombre de Él, que le heredó Dios a Él. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Excelente nombre es el nombre de Dios. Poderoso es el nombre de Dios. Características que tiene Dios, ese es el nombre de Dios. Es santo, Él es varón de guerra, es todopoderoso. Y tienes que conocer que Dios es un espíritu, que Dios es uno solo. Esto no lo enseñan en las congregaciones. Sencillo, ¿verdad? Y cómo Satanás, ya vimos, cómo trabaja, cómo funciona. Así como es una copia Satanás, o que el querubín es una copia, quiere ser una copia de Dios. Quiere porque pues, como en inglés dicen mucho la gente dice bad imitation, muy mala imitación de Dios es Satanás, porque no tiene, pues imagínate que te quiere imitar el carro a ti o la computadora, te puede imitar hasta cierto punto, pero no se va a comparar jamás con un ser humano, un robot, porque ahora tienen robots, ¿no? Que hablan, que platican ahí contigo, ¿verdad? Ajá. Como Alexa y todos esos de Google, no me acuerdo cómo se llama el de Google, pero esos aparatitos que pones en la casa y todo eso. Y hay robots que he visto videos donde robots hablan, los ponen y ¿cómo estás? Y platica contigo un robot y se mueve y tiene las características, pero no se asemeja jamás a un ser humano. Se le acaba la batería y se acabó y ahí se queda. Diferente al ser humano, ¿no? Muy diferente, ¿no? Entonces, estas son las características que Dios tiene y que Satanás tiene, ¿verdad? Y la gente, ¿qué es lo que debe de hacer? Conocer a su enemigo, conocer a Dios y cuál es el plan que Dios trajo a la humanidad para salvar a la gente. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Salvarnos de qué? ¿Por qué te vas a salvar? ¿De qué te vas a salvar? Pero mucha gente dice que el ser humano son muy buenos. Así es. Vamos a leer en el libro de Enoc. ¿De qué te tienes que salvar? ¿De qué se tiene que salvar la gente? Porque después no entienden. Pero ¿por qué va la gente al infierno? Pero todavía hay una razón más principal porque la gente va. El plan de Dios es que lo conozcamos. ¿Usted cree eso? Sí, es una parte del plan de Dios. Pero antes de eso hay algo más importante. ¿Qué dice Hechos? Ahorita lo acabo de leer. Arrepiéntete y bautízate. Primero te debes de arrepentir para conocer a Dios y seguir su camino. Te tienes que primeramente arrepentir, después te bautizas. Esos son los pasos. Y después, en el nombre de Jesucristo, para que Dios perdone tus pecados. Y después, ¿qué pasa? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Fíjate lo que dice la palabra.
Enoc capítulo 108 verso 5. Enoc capítulo 108 verso 5 dice así. Verso 4. Verso 3. Espera, le están diciendo Enoc, el ángel, porque verdaderamente el pecado pasará y el nombre de los pecadores será borrado del libro de la vida. Hay un libro que se llama el libro de la vida y Dios borra a la gente que peca de él. Y del libro de los santos. Hay un libro de la vida y hay un libro de los santos. Y su semilla será destruida para siempre. Sus espíritus serán muertos. Se lamentarán en un desierto caótico y arderán en el fuego, porque allí no habrá tierra. Sigue diciendo, ¿de qué te tienes que salvar? Porque estoy diciendo esto, ¿de qué te tienes que salvar? Observé allí una nube que no se veía bien, porque a causa de su profundidad no podía mirar por encima. Vi una llama de fuego ardiendo, resplandecer, y como montañas brillantes que daban vueltas y se arrastraban de un lado para otro. Esta es la visión que el profeta Enoc estaba viendo. Le pregunté a uno de los ángeles santos, te especifica siempre, los ángeles santos son los ángeles de Dios. La gente santa y que busca la santidad de Dios son la gente de Dios. No la gente que practica el cristianismo, no la gente que practica, que es apostólico, que es mormón, que es católico, que es testigo de Jehová, que es adventista. Yo soy adventista del séptimo día. No. Aquí dice, Dios especifica a su gente y sus ángeles son santos como Él. Y sigue diciendo, le pregunté a uno de los ángeles santos que iba conmigo y le dije, ¿qué es ese objeto brillante? Porque no es el cielo, sino solamente una llama brillante que arde y un estruendo de gritos, llantos, lamentos y gran sufrimiento. Veía un fuego en la visión y escuchaba voces de gente gritando, llorando, torturados, quemándose, tenían un gran sufrimiento. Me dijo, a ese lugar que ves allí son arrojadas las almas de los pecadores. ¿A dónde van las almas de los pecadores? Al lago de fuego. De los impíos, de los que obran mal, de todos aquellos que alteran lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. Porque algunas de estas cosas están escritas en libros y otras grabadas en lo alto del cielo, para que los ángeles y los santos las lean y sepan lo que ocurrirá a los pecadores, a los espíritus humildes, a quienes han afligido sus cuerpos. Cuando quieres buscar la santidad de Dios, tienes que afligir tu cuerpo. ¿Qué es afligir? Lastimar, dañar, debilitar, ayunar y orar, dejar la tele, dejar la comida, dejar el agua, dejar las mentiras, dejar los berrinches, dejar toda tu maldad. Eso es afligir tu cuerpo, ¿verdad? Porque tu cuerpo está acostumbrado a hacer todo lo contrario. A quienes han afligido sus cuerpos y han sido recompensados por Dios. Afliges tu cuerpo y ¿qué pasa? Te da una recompensa a Dios. Y a quienes han sido ultrajados por los malvados. A quienes han amado a Dios y no han amado el oro ni la plata. Ahí les va para todos los de las iglesias que aman el oro y la plata. Directitos al lago de fuego van todos. Ni ninguna de las riquezas de este mundo, y sus cuerpos han sido torturados. ¿Qué te va a pasar? Te van a torturar. Pero fíjate lo importante. Lo que vio Enoc es que el lugar de sufrimiento, a donde son arrojadas las almas de los pecadores y de los malvados, y todos aquellos que alteran
por boca de lo que han hablado Dios a través de la boca, por boca de los profetas y de los apóstoles. ¿Cómo es posible que la gente no entienda esto? Es tiempo que las iglesias dejen sus mentiras. Es tiempo que la gente que no conoce de Dios deje el alcohol, deje la droga, deje ser adúltero, deje de ser fornicario, deje de jugar a la iglesia. Se reúnen para hacer células los viernes, los jueves, los lunes, de lunes a viernes en las congregaciones, para jugar al club social. Se siente bonito, está bien bonito, los hermanos se reúnen y oran. No es malo reunirse para orar, pero no es conforme a lo que dice la Escritura. Sigan la Escritura. Para todas las prostitutas, para todas las personas que están en pecado, arrepiéntanse. Es tiempo de que se arrepienta Tijuana entero y el mundo entero. Este mensaje que Dios me ha dado es el mensaje de la verdad de parte de Dios, para que la gente conozca la santidad, el verdadero camino, que es el camino que habla en capítulo 35, verso 8 del libro de Isaías. Y habrá calzada, y habrá ahí camino, y será llamado el camino de la santidad. La gente va a conocer la santidad de Dios, que es el camino de Dios, las características de Dios. Te apartas del mundo, te apartas de la falsa religión, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos ministros que que hacen mentira y que le cambian a la palabra y que enseñan demoniología y que enseñan teología en las iglesias y las llaves de Salomón como la masonería, y te dicen puedes usar el Corán y puedes usar la Biblia y puedes usar las cartas de Roosevelt y puedes usar las cartas de Elena White. Eso es lo que encierra la religión. Pero Dios dice, no le cambies a mi palabra, no le agregues a mi palabra. Es tiempo de que la gente deje el pecado, la mentira y se acerquen a Dios. Arrepiéntete y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo, dijo el apóstol Pedro, para que Dios perdone tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.